obra de los cielos, salida de Dios. Tu tierna mirada y tu dulce voz. Amigos, muy buenas. ¿Cómo está todo? ¿Estamos dispuestos para un nuevo avance en el conocimiento de la mejor pareja? Me supongo que sí. Exactamente a eso nos ha traído el Señor en este año. Un año nuevo y un año lleno de sorpresas. Una de las sorpresas que creo que tenemos por delante es esta, la de conocer mucho más y mucho mejor la relación amorosa de los mejores novios, de los mejores esposos, de los que tuvieron en su casa por más tiempo al Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, con esta pequeña introducción ya podemos decir que podemos leer nuestra oración, la oración a la Santísima Trinidad, exactamente en este contexto hermoso en que la mejor familia está entre nosotros, orando con nosotros. Santísima Trinidad, que en la familia humana quisiste manifestar el mejor reflejo de tu ser. Recibe nuestra adoración a través de la Santa Pareja de Nazaret, José y María. Ellos, por tu Espíritu, restauraron y llevaron a plenitud tu plan primitivo de amor familiar, hasta el punto de que en su hogar tu Hijo unigénito se hace Hijo del hombre y primogénito de la creación. Por eso nos propones a la humanidad como pareja modelo de fidelidad creativa, de santificación mutua y de servicio integral, por ser ambos raíz del reino en los inicios de la nueva alianza. Por su intercesión te pedimos, por los jóvenes novios que hicieron en serio su vocación matrimonial, y por todas las familias que viven la fecundidad y el gozo de compartir la vida. Jesús, concede a tu Iglesia, por mediación de tus padres, vocaciones consagradas que continúen en la virginidad tu designio de amar como tú amas. Amén. Bueno, bienvenidos todos a esta nueva sesión de esto que llamaríamos un conocimiento un poquito más profundo de ese misterio grande, grandísimo, quizás el más grande de todos después de la Trinidad, que es la encarnación. Bueno, estamos todavía viendo, una serie de situaciones casi todas negativas del pasado tradicional, entre comillas, en que se ha hablado, se ha escrito, se ha predicado sobre la mejor pareja. Y en general, lo vamos a universalizar, y en general ha habido algunas desviaciones, fallas, imperfecciones, imprecisiones sobre una cosa tan importante como es el matrimonio, la relación amorosa de los mejores novios, de los mejores casados en el Nuevo Testamento, José y María. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de ahondar un poquito más, de ver precisamente hasta dónde nos ha ido trayendo la gnosis, el gnosticismo. El gnosticismo es aquella convicción o aquella teoría no católica, ciertamente es herética, que en los primeros siglos de la Iglesia se impuso por la claridad con que ofrecía ciertos datos, muchos de ellos fabulosos de fábula. Y por eso entonces se ha mantenido, quizás todavía está viva esta herejía. Ya lo decía Juan Pablo II, el Santo Padre, hace unos años, hablando de este fenómeno que, según el Papa, dura todavía. Todavía hay herejes gnósticos y el gnosticismo está vivo. Bueno, por eso hay una influencia, queramos o no queramos, del gnosticismo, de la herejía como tal, sobre la verdad a propósito, en este caso, de San José y de su esposa, la Virgen María. Bueno, con la ayuda de los dos vamos a continuar en esta clara mañana
primaveral, vamos a continuar un poquito más viendo las causas de esta problemática. Esta problemática nació, ciertamente, en los primeros siglos de la Iglesia, ya lo estamos diciendo, por el gnosticismo, y esto procede bastante del pensamiento y del ordenamiento filosófico de Platón. Entonces, con esta visión que tuvo de las cosas, lo espiritual, lo material, y todo dividido así. Entonces también se vio el matrimonio, no solamente el de María y José, sino el matrimonio en general, se vio en ese contexto. Vamos entonces a ver, si Dios nos ayuda, vamos a ver cuáles han sido las causas para que las cosas estén así, un poco irregulares, no muy bien formuladas, equivocadas en muchas partes, en muchas expresiones. ¿Cómo se ha llegado hasta allí? ¿Cuáles han sido las causas? Y me parecía a mí que se pudieran dividir esas causas en causas de tipo bíblico exegético. Es decir, leyendo la Sagrada Escritura se entiende lo que se entiende. Así es. Deberíamos entenderlo todo lúcidamente, pero desgraciadamente pues tal vez no tenemos todas las luces que el Señor quisiera darnos, porque somos descuidados o flojos, en fin. Entonces, hay causas que provienen de un entendimiento de la Biblia que no es objetivo, que no es sano, que no está bien hecho, que la misma jerarquía católica ha condenado. Y algunas otras, es la exégesis, es decir, el conocimiento, la penetración de qué quiso decir el Espíritu Santo a través de los autores bíblicos. Esas exégesis o esas penetraciones bíblicas pueden haber sido, y han sido de verdad, causas de desviaciones sobre el tema que estamos examinando, el matrimonio de José y María. Otras causas que podemos ver que inciden sobre esta problemática son causas filosófico-teológico. Es decir, por planteamientos filosóficos o por planteamientos teológicos también, se ha podido llegar a plantear cosas no objetivas, no precisas, quizás superficiales sobre el tema que estamos examinando. Sin mala voluntad de nadie, pienso yo. Más bien mucha gente o unos cuantos filósofos y teólogos han tomado este tema y lo han desentrañado hasta donde podían en su tiempo, siglo I, siglo II, IV, V, VI, con las herramientas que había y dieron su opinión. Habría que ver si esas opiniones son o no son correctas. Eso es parte de lo que quisiéramos hacer de ahora en adelante. Otras causas son de tipo sociocultural, es decir, socialmente, culturalmente, la gente cómo la pensaba en esos siglos. ¿Cuál era la actitud ante la vida, ante el mundo, ante el ser, ante el bien, ante el mal, etcétera? ¿Cuál era aquello que prácticamente todo el mundo aceptaba? Y esas eran cosas, digamos, que no tenían en ese momento obstáculos. Eran relativamente pocos los que podían dedicarse a estudios semejantes. Entre esos, vamos a ver, por ejemplo, una situación filosófica teológica que fue el corto o largo discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas. Él fue con la mejor voluntad, hablando un lenguaje que todos los demás entendían. Eran filósofos, eran pensadores, gente rica que no tenía necesidad de trabajar y podía dedicarse a hablar de filosofía, en la verdad, las causas, etc. Y hablaron, por eso Pablo dijo, es el momento de lanzar la verdad de la resurrección a un grupo de gente sincera, inteligente, que puedo yo llamar para la causa de Cristo. Y fue allá. Ya veremos qué pasó, o lo sabemos todos qué pasó. Bueno, otro tipo de cosas, causas de tipo sociocultural.
Es decir, culturalmente y socialmente se han aceptado ciertas cosas. En la cultura de los tiempos de San Pablo, por ejemplo, y 1, 2, 3 o más siglos, la mujer no tenía voz ni voto en ninguna parte. Y eso también influyó ciertamente en algunas expresiones de Pablo que habla sobre la inferioridad de la mujer. Eso es así. Entonces eso tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con la relación amorosa de dos personas, un hombre y una mujer, que se quieren y se establecen para amarse definitivamente. Y eso la Iglesia, por delegación del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, lo hizo sacramento, es decir, expresión divina del amor de Dios. Otra de las cosas que tenemos por aquí es, por ejemplo, una causa de tipo psicomoral. Bueno, entonces hablaremos un poquito de eso. Era el machismo, ¿no? Después una ley, y en algunas partes todavía esa es la ley. La mujer no tiene voz ni voto y tiene que ir con el velo puesto para entrar a la iglesia, etcétera, etcétera. Esas convicciones, porque sí, así es, el hombre, el varón quiso imponer eso y lo ha logrado. No sabemos hasta cuándo habrá una justicia total para nuestros hermanos las mujeres. Bueno, con esta introducción vamos a empezar por alguna de estas causas. Empecemos por esa causa que se llama, la podemos llamar, el corazón dividido. El corazón dividido es una expresión muy sagaz, muy profunda también, que usó Pablo para hablar de esta problemática. Exactamente. Entonces San Pablo dice, bueno, todo el mundo conoce lo que dice Pablo a propósito de la separación o división del corazón. Hay que leer un poquito para verlo dentro de un contexto un poquito más amplio. Dice, por ejemplo, son muy conocidas las expresiones de San Pablo a propósito del matrimonio, cuando dice, esto lo dice 1 Corintios, capítulo 7, 32, 35. Yo no les quisiera a ustedes libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, la soltera, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en su cuerpo y en su espíritu. La casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, estas expresiones son famosísimas y han tenido una influencia decisiva, profundamente decisiva, sobre la apreciación de estas dos realidades. Casarse, permanecer soltero. En otros términos, ha ido evolucionando un poco la cosa: casado, no casado. Virgen, no virgen, sino casada, comprometida en matrimonio. Es decir, estas dos realidades son de origen divino, ¿no? ¿O no? Son de origen divino. El Señor creó la primera pareja, que es lo más alto de la creación, Adán, Eva. Los creó exactamente como el mejor reflejo de la Trinidad. No nos asustemos, es así. Dos personas que se aman profundamente. ¿Qué están expresando? El amor de Dios, que en la Trinidad se expresa perfectamente con una sola naturaleza y tres personas. Bueno, ese dato para San Pablo tiene esta interpretación. La mujer casada se preocupa de las cosas de su marido, de sus hijos, hoy diríamos del trabajo, de la vida alegre, etcétera, etcétera. Y eso la aparta del Señor. A la mujer, especialmente, ¿no? Al hombre también, pero no, ahí no se dice. Se destaca que es la mujer la que se aleja de Dios en la medida en que pertenece a otro
otro que no es Dios, otro que es su marido, por ejemplo. Entonces esa idea se reforzó, no hay duda que se reforzó, con otra que tenía el mismo Pablo. Pablo era de una mentalidad griega, profundamente griega, aunque nació en una zona romana, digamos unos cantones romanos, él la pensaba en griego probablemente. ¿Por qué decimos eso? Todas las cartas de Pablo están escritas en griego, no en hebreo. En griego. Es decir, él sabía griego y lo sabía muy bien. Lo hablaba probablemente muy bien. Para ir al senado aquel del Areópago de Atenas, donde estaba la gente más elegante y más, ¿qué será?, culta de aquellos tiempos, tenía que ser un hombre que sabía el griego y lo hablaba bien. Y citaba ahí a un poeta griego. Bueno, total, Pablo tenía una mentalidad griega. A veces se le salía más, a veces se le salía menos, ¿no? Y eso no tiene nada de malo. Cada quien tiene una mentalidad que es un don de Dios para llegarle a un montón de gente. Y después él lo dijo humildemente, ¿no? Yo me he hecho todo a todos para ganarlos a todos. Pero habría que decirle, sin embargo, tal vez no se va a poder así tan fácilmente como usted lo dice. Porque hay gente que no entra por este carril de la austeridad, de la humildad, del servicio, no puede, no. Bueno, cosas que habría que discutirlas con el mismo San Pablo probablemente. En todo caso, esa expresión que el matrimonio divide el corazón ha llegado hasta nosotros, eso no se puede negar. Relativamente a 50 años, o qué sé yo, que en pueblecitos sencillos de todo el mundo, la mujer no podía negarse absolutamente a nada que se le antojara a su varón. Y eso era así porque era así, o es así en algunas partes porque es así. Entonces, con esa exigencia cultural, porque era una manera de ser, una manera de vivir, una tradicional manera de convivir. También para Pablo aumentaba la situación cuando él reconoce que Cristo viene pronto. Para él, lo más importante del cristianismo está en eso propiamente. La resurrección de Cristo y la vuelta de Cristo vivo al final de los tiempos, ¿no? Esos son los dos parámetros fundamentales de Pablo, según algunos, ¿no? Y parece que sí. Cristo vivo. La resurrección de Jesucristo ya viene, pues él va a volver pronto. Ahora, si va a volver pronto, ¿para qué nos casamos? ¿Para qué? Si dentro de un año, 6 meses, viene Jesucristo, vemos las cosas quietas como estamos y ya. Eso parece que no tuvo influencia, la tuvo fuertemente, porque muchos discípulos de Pablo, y él mismo, pues, tenían esa gran esperanza. ¿Cuándo viene el Señor Jesús? Ven pronto, Señor. Y entonces muchas, no digo muchas, pero sí varias cosas de este mundo se veían que nos alejaban de Dios, nos alejaban de Jesús. Y tal vez sí hay algunas cosas de este mundo que nos alejan de Dios, ¿no? Eso no se puede negar tampoco. Pero bueno, esa idea la tenía muy marcada San Pablo. Y hacía ver el matrimonio entre las cosas, digamos, pasajeras, ¿sí? Pasajeras. Hoy son y mañana no lo son. Tal vez hoy día hay más inseguridades que hace 20 siglos, ¿no? Sobre el matrimonio, en ese sentido. Bueno, eso no tenía, digo yo, nada de malo, mientras eso no se volviera como algo definitivo, estable y una norma para todo el mundo. Entonces se empezó a preferir el estado virginal por encima del estado matrimonial. El estado matrimonial era, digamos, para quien no podía contenerse, pero todo lo demás. Y eso hacía que prácticamente 2 bandos, los que se contienen y son vírgenes, y los que no se contienen están casados. Hoy nos parece un poco extraña esa situación, pero esa fue la de los 3, 4 primeros siglos de la historia de la Iglesia, ¿no? Así. Y el martirio y virginidad estaban muy de la mano, ¿sí? Y en esa situación, Pablo y sus discípulos, somos nosotros también discípulos de Pablo, no se nos olvide, tenemos algunas ideas
que pueden ser discutibles, que pueden ser mejorables, que pueden llevarnos a ser santos sin permiso. Nosotros, santos sin permiso porque hay convicciones en una persona muy fuertes que dicen yo debo casarme, yo no me quedo soltero absolutamente, o lo contrario, ¿no? Yo no quiero casarme y mi vida va a ser para los demás, generosamente, en altruismo total, pues. Eso nos ha hecho ver el matrimonio un poquito a la luz de este texto de Pablo. Esto tiene una influencia enorme sobre el matrimonio de José y María. Cuando en los primeros siglos de la Iglesia se empezó a hablar de Nuestra Señora, la Virgen María, siempre se habló de la Virgen, la Virgen, la Virgen y la Virgen. Y nosotros, creo que todos de niños en nuestras familias, aprendimos a llamarla a ella la Virgen, Nuestra Señora, Mamá María, la Virgen, la Santísima Virgen María, la Santísima Virgen María. Pero nunca nos enseñaron a decir, nuestra mamá está casada. ¿Casada? ¿Con quién? Con San José. Uy, no hable de eso, no hable de eso. Eso se entiende muy mal. ¿Qué van a pensar? No diga eso. Ella está casada con el Espíritu Santo. Una de las cosas que el Gnosis nos dijo en estas lecciones pasadas fue esa. Que los gnósticos, algunos gnósticos, le dieron al Espíritu Santo, yo digo que el título será de masculinidad. El Espíritu Santo, según algunos, era varón. Y si era varón, lo que vino a hacer con la Santísima Virgen María era lo que hace varón. Por tanto, María está casada con el Espíritu Santo. Santo Dios, imagínense. Qué cosas tan exóticas, raras y falsas. No, el Espíritu Santo no es el marido de María. El marido de María está clarísimo, lo dice expresamente la palabra de Dios. Está desposada con un hombre de la tribu de Judá, la tribu de David, llamado José de Nazaret. Ese Señor es el esposo de la Virgen María. Ahora, ¿cómo combinamos amor a Dios, amor a María en el tiempo del Señor San José? ¿Cómo le combinamos eso? ¿Cómo vamos a ser directores espirituales de San José que esté enamorado de una muchacha tan buena? Pero eso está así. No hablemos de eso, dejémoslo quieto. No dejemos quieto, pero bueno, ahí está. Este texto tiene esos inconvenientes y habría que, ¿cómo los arreglamos? Pues? Si son falsos, si son malos, arreglémoslos humildemente, diciendo, mire, nos equivocamos aquí. Tanto amor puede tener una persona para Dios como para su cónyuge, sino para que nos mandaron a amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso fue una imposición de Dios. O es que sí se puede amar a su esposo como a sí mismo. Ahora, si ni siquiera a su esposa como esposo lo puede amar como a sí mismo, ¿a quién amar? ¿Cómo hacemos para cumplir el segundo mandamiento? No se puede. ¿Será eso lo que está pasando ahora? Que la gente se declaró que no se podía y se echó por la calle del medio, decían antiguamente. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes ven, este tema es un tema muy importante y muy delicado. Muy delicado también porque son ideas un poquito filosóficas que vienen de Platón. Espíritu, materia. Pues lo que es materia es lo corporal, es materia. Y por lo tanto, eso no es bueno porque nos aleja del espíritu, nos aleja de Dios. En cambio, si usted no tiene materia, es angélico, pues algo así, usted es muy de Dios, porque Él es espíritu. Bueno, una serie de cosas que creo que no se resuelven aquí en 10 minutos de conversación. Pero bueno, son cosas serias, importantes, buenas, porque hay que hacerle el favor a todos los demás y a uno mismo, pues, de ver qué es lo que quiere el Señor y cómo debemos tratar la castidad, la virginidad, el desposorio, el noviazgo. Sobre el noviazgo, ¿qué ha dicho la Santa Madre Iglesia? Lo que no sepa es nada. No, y eso no puede ser, eso no puede seguir así. La pastoral del noviazgo debería ser la cosa más normal, sana, santificante, según estos datos que estamos dando, y universal en el sentido que la inmensa mayoría de los cristianos están necesitando
una información sana, seria, amplia sobre este tema. Bueno, yo creo que con estas ideas podríamos pasar a la otra. Bueno, alguna cosa de San Pablo. San Pablo influyó muchísimo, hermanos, sobre la teología. Lógico, tiene que influir. Es un hombre de Dios. Fue una herramienta del Espíritu Santo, eso no tiene ninguna duda. Era un hombre ejecutivo, hablaba bien, tenía una gran responsabilidad. Bueno, un santazo ese señor Pablo, como misionero, como predicador, como amigo, como muchas cosas. Bueno, este señor influyó mucho en la teología católica. Por ejemplo, ¿en qué otra cosa fuera del matrimonio influyeron las palabras de Pablo? ¿Sí? Sus enseñanzas. Una enseñanza, no lo hemos tomado muy en serio, es el velo de las mujeres, ¿no? El velo de las mujeres es una costumbre buena, sana, piadosa, de los tiempos de Pablo. Y él la remacha más todavía. Y eso, ¿hasta cuándo habrá que aceptarlo como de derecho divino, pues, esa norma? No sé si la Iglesia ya pues, se pronunció sobre eso, o simplemente se quitó aquellos velos y tal. Otra cosa en que influyeron las palabras de Pablo y su actitud fue la esclavitud. No que tuviera esclavos, probablemente no. Y la Iglesia tuvo tal vez muchos esclavos. Es decir, gente que no tiene los mismos derechos de los demás. Hay muchas naciones pequeñas, islas, y no sé dónde, donde la esclavitud camina porque sí, pues. Eso, tal vez, con apoyo de las palabras de Pablo. La superioridad del varón sobre la mujer. Tal vez un poquito así. Tienen que obedecerle en todo a su marido. Estas señoras hoy día dicen en todo. ¿Qué le responden? En nada. No damos respeto, pues. Es muy frágil aquello. Este es un tema serio, mi hermano, muy serio. Este problema que plantea esa sola frase de Pablo. Pero muchas otras cosas también tienen que ser revisadas. Y el concilio se propuso hacer eso, ¿no? Vamos a dialogar con el mundo de hoy, con las costumbres de hoy, a ver si todo eso puede sostenerse o no. Bueno, yendo adelante, porque hay muchas cosas que están todavía un poquito, llegamos a... Bueno, las palabras de Juan Pablo II, vale la pena como leerlas, yo creo que sí. En la página 81 del libro está esta cita del Supremo Pastor. La descripción bíblica del pecado original en el Génesis, en cierto modo, distribuye los papeles que en él han tenido la mujer y el hombre. Sin embargo, no cabe duda de que, independientemente de esa distribución de papeles, en la descripción bíblica, aquel primer pecado es el pecado del hombre, creado por Dios, varón y mujer. Ese es también el pecado de los progenitores, y a ello se debe su carácter hereditario. Bueno, es un texto muy bueno, muy oportuno, que viene a decirnos, eso es lo que llamamos todavía, carta a los casados, carta a los esposos. En ese documento está esta expresión que es muy importante de conocer, porque algunos han insistido muchísimo en el pecado original como personal. Se equivocó Eva, allá Eva, por eso la mujer está como está, pobre Eva. No, mi hermano. Se equivocó Adán, es orgulloso, pedante y bruto y tal. No, hay que decir, no, eso no es así. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que el Señor fue ofendido por la humanidad entera. En ese momento la humanidad entera era esa pareja. Y esa pareja es una sociedad, mínima sociedad humana, que fue la que pecó. No fue el solo Adán, fue la sola Eva. No, el pecado original fue de los dos.
Por eso se transmite, dice el Papa, por eso se transmite en la procreación. Eso es importante de saber. El pecado original fue un pecado social, pero tal vez la expresión social no suena a los eclesiásticos como socialista. Entonces, no, hable del pecado, cada uno es pecado, tiene que arrepentirse y tal. No, los pecados son sociales. Ese, por ejemplo, el pecado original me parece poco que sea en conjunto, sea social, y de eso se nota. Salimos todos marcados con eso. Ese es el pecado de mi papá y mi mamá, y mis tatarabuelos y tatarabuelas. Es un pecado social. Bueno, varias cosas, pues, digamos, como que influyeron, siguen influyendo en la teología católica, porque la dijo Pablo. Algunas, tal vez, él no vio toda la proyección de la cosa. Y bueno, nadie es perfecto, solo Dios. Bueno, andando mucho más adelante, hablando de todas estas cosas, es cuando se dice que bueno, voy a leer cómo está. 82. Dice, ¿no sería más adecuado, hablando de las deficiencias o de las imperfecciones con que se ha interpretado a Pablo, presentar un intento de exégesis conciliatoria que iluminara grandemente este asunto? Esta es mi propuesta. Como hay un Dios Padre y un Dios Hijo en la divinidad, naturaleza divina, y un hombre hijo, Adán Padre y Adán Hijo, el nuevo Adán Hijo es Jesús, y el nuevo Adán Padre es José, el esposo de María. Así pues, podríamos entender que como por un hombre, pareja, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, por otro hombre, pareja, nos vino el Salvador y la vida que es Cristo, el hombre nuevo, el Hijo primogénito. Con un enfoque semejante, con una lectura de Pablo que tuviera en cuenta a Génesis y a Cristo, que precisa los datos de San Pablo, la pareja José y María hubiera sido diversamente apreciada en la teología. Se hubiera encontrado muy sencillamente que el Hijo del Hombre es verdaderamente hijo virginal de un hombre, José, o de un hombre pareja, José y María. A este propósito, el concilio enseña que la escritura se debe leer con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para poder descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener en cuenta la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. La analogía de la fe es que no haya unas verdades contrarias a otras. Si están contrarias, una de las dos no es verdad. Eso se llama la analogía de la fe. La misteriosa expresión de Daniel, el Hijo del Hombre, el primero que usa esa expresión, el Hijo del Hombre, es Daniel, el profeta. El Hijo del Hombre y sus eruditas interpretaciones nos hicieron sombra sobre una expresión clara. Es decir, la expresión clara es que el pecado original fue social. Y aquí terminamos diciendo, los árboles no nos dejaron ver el bosque. Así fue. Los árboles, la cantidad de cosas claras que debíamos haber visto, no las vimos. Y seguimos con unas interpretaciones, algunas requete malas, ¿no? Otras pasables y otras, bueno. Bueno, esto para decir, queridos hermanos, que hay exégesis bíblicas que deberían ser adecuadamente corregidas. No por cualquier pelagato como yo, ¿no? La autoridad que arbitra la fe es el sumo pontífice y su combo. Pues. El sumo pontífice tiene todo el derecho de hablar sobre estas cosas
y decirnos cuál es la verdad. Los demás podemos ayudarse, pero definir y llamar a todo el mundo a creer en tal cosa o en tal otra, solamente el Sumo Pontífice, en diversas circunstancias, bueno, más o menos ya por el catecismo sabemos, ¿no? Bueno, queridos hermanos, miren, hay otras cosas. Hay otra parte muy interesante, que es, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Es otra frase de San Pablo. Mire, San Pablo tuvo unas intuiciones grandísimas, una influencia del Espíritu Santo sobre él, grandísima. Y todavía después de 20 siglos, hay una influencia grandísima en la filosofía y en la teología de la Iglesia Católica de lo que sembró San Pablo. Algunas cosas han sido ya medio arregladas, que la esclavitud femenina, que no sé, algunas cosillas, pero otras tal vez no se ha visto necesaria que se mejore. Pero ahorita encontramos una muy importante que quiere arreglar: el matrimonio de José y la señora María. Eso es urgente. ¿Quién lo va a arreglar? La iglesia. Bueno, todos somos iglesia. Y ojalá entre todos, dóciles a la criatura del magisterio, hagamos lo posible porque esto se arregle. No estamos haciendo nada raro. Siempre ha habido en la iglesia estos avances en la penetración de la revelación. El Señor Jesús nos dijo eso. Vendrá, yo les enviaré el Espíritu Santo que les enseñará todo. Bueno, por eso hemos ido entendiendo poco a poco cosas que en el puro Pentecostés todavía no se entendían, ¿no? Y seguiremos así, entendiendo lentamente cosas que hace un siglo, 2 siglos, 5 siglos no se veían claras. Bueno, vamos a leer este parrafito que creo que tiene unas implicaciones muy parecidas al anterior. Esto no nos debe quitar el amor a las cartas de Pablo, mis queridos hermanos. No estamos estudiando esto para decir, oh, no, Pablo exageró. No, Pablo dijo lo que en ese momento sintió, el Espíritu Santo le dijo lo que le dijo. Tal vez las traducciones que se le han hecho a Pablo sí son muy discutibles, ¿verdad? Cuando esto se traduce a todas las lenguas, porque es verdad, la Escritura está traducida a todas las lenguas posibles, imagínate, al día de hoy. ¿No podrá haber 10 equivocaciones en 1000 lenguas? No, hasta mal. Entonces debemos ser humildes para investigar sin soberbia, para investigar con comprensión, porque con comprensión y humildad ahí llega el Señor. Si no viene. Bueno, el título es de Pablo, dice, esto está en Romanos 8, 3, 9 y siguientes. Un texto paulino muy famoso que a mi juicio ha tenido una gran incidencia teológica y antropológica en el cristianismo de todos los tiempos, fue este de Romanos 8, 3, 9 y siguientes. Dice así: pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, pero los que viven según el Espíritu desean lo espiritual, pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu son vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan a odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes que están en la carne, no están en la carne sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Así que, hermanos míos,
no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Como ustedes se dan cuenta, cada rato sale la palabra carne, no sé cuántas veces sale, y correlativamente espíritu. Esas son las dos divisiones, o la división filosófica de un señor llamado Platón, una de las inteligencias más grandes que ha pasado por este mundo, según algunos, ¿no? El platonismo no ha dejado de existir y sigue influyendo. Y sigue influyendo, por ejemplo, cuando uno lee esto en la iglesia, en una misa o no sé dónde, ¿no? Uno dice, ustedes viven según la carne y no según el espíritu, y les va a pasar esto y lo demás allá. Eso de carne y espíritu es una división filosófica que después se volvió teológica, ¿sí? Entonces, cuando Platón decía estas cosas, se pensaba también que en la cabeza tenía Platón 3 clases de hombres. El hombre carnal y el hombre espiritual, y en el centro el hombre psíquico. Psíquico es el intermedio entre el bueno y el malo. ¿Sí? Y había que llegar por ese camino al hombre espiritual. Bueno, esto probablemente tuvo mucho que ver, hermano, con la mística de los conventos, de los, qué sé yo, qué más, órdenes religiosas, sobre todo en la Edad Media, en el año 1200, 1250, 1300, hasta un poco más allá del descubrimiento de América. Esta gran división, bueno, todavía la tenemos, ¿no? Nos huele eso a carnal, eso nos huele a espiritual. Entonces este jovencito es muy espiritual y esta jovencita es como muy carnal. Tenemos esa división. Esa división es de Platón, que tuvo, que organizó su filosofía en orden a varias cosas. Una de esas esta es una de las cosas. 3 tipos de hombre. Entonces el hombre espiritual sería el santo, ¿no? Y el hombre carnal sería el maluco. Y resulta que ¿cuántos malucos absolvió el Señor Jesucristo cuando pasó por este mundo? Muchísimo. Vino por ellos, ¿no? Vino para ellos, para los hombres carnales, para los pecadores, pues. ¿Y se salvaron algunos? Puede ser que sí. Y puede ser que todos los demás, que nos la echamos de fariseos y de doctores de la ley y no sé qué más, quién sabe por dónde vamos, ¿no? Bueno, eso como una reflexión de Semana Santa, una reflexión de Cuaresma, que si no somos mejores que los aquellos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Así llevemos carnet y cruz y todas esas cosas, no nos van a ver. Y dicen, esto ya está cerrado, aquí se cerró, el novio entró y ya se casó. Bueno, una alusión a la famosa parábola, ¿no? Bueno. Y finalmente, yo creo que ya casi como a terminar, hay una interpretación, ¿no?, bonita, simpática. Por ahora las interpretaciones que hemos dado no han sido muy bonitas, ¿no? ¿O sí? No, bien, todas un poco severas, un poco ridículas algunas también. Bueno, esta dice así: es muy probable que la cultura helénica, la cultura griega que tenía Pablo, no solo por haber nacido en un contexto cultural griego y hablar bien esta lengua, sino por mentalidad, lo llevara de cuando en cuando a aceptar las categorías filosóficas de Platón. Esto no obstante, su formación en las tradiciones rabínicas hebreas, recibidas a los pies de Gamaliel. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hubo como tres muy influyentes visiones del mundo que influyeron grandemente sobre Pablo. Él era hebreo primero que todo, de la tribu de Benjamín, y nacido por ahí cerca, y estuvo en la escuela de Gamaliel, digamos, iba a las conferencias que daba este
sí, santo hombre judío y conocedor de la ley. Y algunas de las cosas que escribe Pablo, debe ser que se las oyó a Gamaliel en clase. Era un hombre bueno y tuvo un magisterio seguro. Bueno, tenía algo de griego, algo de hebreo, tradiciones hebreas por ahí, y tradiciones latinas, creo yo que es la otra. ¿Sí? Claro, los dominadores en ese momento en Israel era el ejército romano. Con eso decimos todo. Como hoy día en toda nación tal y cual, quien manda es el ejército, quien goza del ejército, quien hace las fechorías que quiere es el ejército. En ese tiempo, imagínense cómo era la cosa. Cuando no había asambleas ni cortes de justicia internacional ni nada de eso. Bueno, entonces el Pablo tiene unas categorías, no obstante su formación, que son formaciones rabínicas, hebreas, recibidas a los pies de Gamaliel. Los dos conceptos, carnal y espiritual, podrían interpretarse en esta línea. En efecto, en la interpretación ordinaria, lo carnal fácilmente fue identificado con procedente del cuerpo y sería una cárcel o un obstáculo para el espíritu, para lo espiritual. Bueno, eso, nos guste o no nos guste, parece que así ha sido, ¿no? Eso es corporal, eso es carnal. No, eso, quite eso. Eso nos confunde, nos hace mal saber esas canciones. Esas son fotografías carnales. Carnal no suena feo, para los buenos, ¿no? Para los malos, no sé cómo se sonará. Pero Pablo también sonaba bien o mal algunas palabras. Sonaban a algo cristianizable o algo que no se podía cristianizar. Estaba en todo su derecho como enviado de Dios de arbitrar ciertas cosas, enseñar lo que él veía que era bueno y negar o ¿sí? censurar lo que era malo. Entonces lo que es malo, carnal, nada de eso. Lo que es bueno, espiritual, eso sí. Bueno, los dos conceptos, carne y espíritu, podrían interpretarse en una línea positiva. En efecto, en la interpretación ordinaria, lo carnal fácilmente fue identificado con lo procedente del cuerpo, que sería una cárcel o un obstáculo para el espíritu, para lo espiritual. Y según eso, dentro de la separación, las dos tesis, digamos, de lo carnal y lo espiritual. Lo carnal sería sinónimo de pecado, nocivo y negativo, más cercano a las tinieblas que a la luz. Lo espiritual, en cambio, sería equivalente a virtuoso, santo, luminoso, cercano a lo divino. Bueno, eso es verdad, todos hemos sido criados, creo, con estas categorías. Carnal, feo, malo, quite eso. Se acabó. Espiritual. Bueno, sabiendo que lo espiritual a veces no es espiritual de lo bueno. ¿Qué es la brujería? Bueno, la brujería del espíritu es mal que trabaja terriblemente ahí. Por si acaso, ¿no? Hay expresiones que dicen, espiritual, espiritual. Eso puede ser malísimo. Por eso hay que estar muy atento, hermano. Hay expresiones que pudieron ser de Pablo en su tiempo, tal vez no había nada de eso. O sí, peor todavía, no sé. Yo no soy de esa etapa de la vida. Habría que preguntarle a algún personaje cómo era la brujería en tiempos de la Edad Media terrible. No. Bueno, y se las echaban espirituales, ¿no? Entonces lo acompañan. Aquí estamos en esto. Pudiera interpretarse benignamente esa separación carnal y espiritual, suponiendo que se hace referencia a relaciones ilícitas, pues se trataría de mujeres prohibidas. De nuevo, se tiene una visión peyorativa de la sexualidad. Es decir, lo que es femenino, lo que es de parte de la mujer, eso es malo. Ese tipo de sexo es malo. Del otro no se dice. O no se dice o no se cree en eso.
Por eso entonces, para un matrimonio digno, se requiere, o algunas personas requieren, la virginidad de la muchacha. Si no, no. ¿Es una cosa buena o una cosa mala exigirla? Es buena, es el sexto mandamiento. Yo no lo puse, pero Dios que lo puso hace mucho tiempo, ¿no? Y si esta persona lleva una vida desordenada, no me sirve. A un creyente no le sirve eso. En cambio lo otro, el muchacho es un brincaposo de ahí, va por aquí, va por allí y se mete en todas las casas de citas y al día siguiente del matrimonio. Y la pobrecita le toca aguantársela, porque bueno, así la piensa todo el mundo, bueno, a ellos no se les pide cuenta de cuántas mujeres han embarazado, ¿no? No se les puede pedir cuenta. La falta de respeto, mano. Falta de criterio. Debería haber una enseñanza sólida, seria, sobre la preparación al matrimonio. Y entre otras cosas, para eso. No me sirve una persona mal usada ya, manoseada, no me sirve. Búsquese otro. Por lo contrario, mira que ella es feita, pero es trabajadora, es sana, es buena. Es sana, muchacha. Todo lo demás se va cayendo. Todo lo carnal, las narices de acá, las orejas también. Eso se va cayendo. Poco a poco se van arreglando. Posiblemente. Pero lo otro, una mentalidad laxa, abierta, o bueno, esa a lo mejor eso no se arregla, ¿no? Bueno, habría que preguntarle a gente que tenga un poquito de experiencia sobre estas cosas. Amén. Entonces, aquí dice, así todo esta cita podría interpretarse magníficamente de San José. ¿Cómo la ven? Se le puede aplicar a San José esa cita de no se mancharon con mujer. Así como ven. Santo Dios. Bueno, ahí lo piensan a ver si esa cita es aplicable a San José o no. ¿O es una falta de respeto o es una alabanza máxima que se le puede dar? Bueno, en todo caso dice, de nuevo se tiene una visión peyorativa de la sexualidad. Así todo, esta cita podría interpretarse magníficamente de San José, que sería el primer varón virgen por Jesucristo. ¿Cómo la ve, compadre? El primer varón virgen por Cristo. El trozo que dice el Apocalipsis no se refiere exactamente a este tipo de personas. Quien es el primero de todos los seres son vírgenes, como Dios quiere, y es varón. José, desde el Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, es la alianza de uno que sabe ser fiel, que es bueno, que sabe dominarse y no deja por eso de ser tierno, cariñoso, bueno, simpático, atractivo, todo. Bueno, ese ya San José tiene todos los votos de algunos, otros dicen que no, Dios guarde. San José pensando en eso, pensando en que tiene una esposa como Dios se la quiso dar, la mejor de todas. Pues, si no fue la mejor de todas, apague y vámonos, porque nos engañó la revelación. Es la mejor de todas. Pero claro, también hay ahí sus peligros. Entonces todos dijeron, sí, es la nueva Eva. Porque la tal Eva primera fue tan portal y bueno, hizo lo que hizo. Y llevó al otro pegado, ¿verdad? Entonces, ¿qué resultó? Que algunos padres de la iglesia, doctores, expositores de la fe, etcétera, entendieron que María estaba casada con el Espíritu Santo. Y por lo tanto resultaba madre del Espíritu, bueno, por ahí algo así. Es un revoltijo de títulos inadecuados. La palabra es inadecuada para María. Ella no es esposa del Espíritu Santo. Ella es la esposa de San José. De las pocas cosas bien claras en la revelación es esa. Además, ella, la Santísima Virgen María, cuando encontraron al muchachito que se perdió en el templo, ¿qué fue lo que dijo? Llorando entre lágrimas, la muchacha dijo, tu padre y yo te buscábamos.
No dijo, el señor a quien le alquilamos la carpintería, ese te estaba ayudando a buscarte. No, tu padre, tu padre. La Virgen no puede mentir absolutamente. Estaba jugando a ella, ¿no? Nos dijo toda la verdad. Y en 20 siglos de fe no se la hemos creído. Bendito Dios. Nos dijo, no. Bueno, no sé qué dirá la gente por ahí. Que tal vez mientras uno llora lo que dice no vale. ¿Okay? No, señor. La Santísima Virgen nos dijo toda la verdad. Y eso es lo que pensaba y sabía todo el pueblo de Nazaret. Este es el papá de Jesús. Supimos cuando nació, eran muy pobres, ahora ya tienen para tener una carpintería, es muy honrado. Y este niño, unas cosas muy excepcionales, ¿no? Pero bueno, es hijo de ellos, pues, de allá de ellos. Pues. Bueno, mis queridos hermanos, vamos terminando esto diciendo alguna cosita sobre el último párrafo de la página 85. Es una cosa muy sencilla, pero sí, también muy parecida a las anteriores. Dice así: no se mancharon con mujeres. Esa es la expresión bíblica. No se mancharon con mujeres. ¿Dónde está eso? Eso está en Apocalipsis 14, 3b, 1.5. Apocalipsis 14, 3b, 1.5. Está en el libro, exactamente, en la página 85 arriba. Nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a doquiera que vaya y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira ninguna. No tienen tacha. Bueno, esas son las palabras de Pablo. No, supuestamente de San Juan Evangelista, que hubiera escrito los Evangelios, el Apocalipsis. Entonces es inspirado como todos los demás textos bíblicos. ¿Algún comentario que estamos aquí? Dice, además de la inspiración que fue además de la interpretación que identificaría lujuria e idolatría, hay entre líneas una visión algo pesimista de la vida sexual. Algo pesimista, no totalmente pesimista, pero sí un poquito. Cuando dice, no se mancharon con mujeres. Este parece ser el único texto bíblico que se refiera directamente a la virginidad masculina. Santo Dios. La virginidad masculina no ha sido apreciada. Se ha vivido, muchas cosas buenas y tal, pero como que no ha tenido propaganda, no ha tenido suficiente calor o entusiasmo para que lo siga mucha gente. Hay que estarle rogando a ver si quisiera hacerle el favor al Señor de amarlo a Él sobre todas las cosas. Bueno, en todo caso, esas palabras que dijimos aquí son revelación de Dios, revelación del Señor. Entonces dice así, además de este parece ser el único texto bíblico que se refiere directamente a la virginidad masculina. Es curioso cómo la virginidad se ha apreciado siempre como cualidad o prerrogativa femenina, como lo hace el Santoral. Cuando usted agarra el libro gordo donde se dice la misa, vírgenes son solamente las muchachas, las mujeres. Los hombres no se les dice virgen. ¿Qué se les dice? Se les dice no les dice nada porque está poca gente que no forman como un escuadrón. Sí, deberían formarlo porque en los mismos siglos que han pasado las muchachas haciendo el bien como consagradas, los mismos siglos han pasado que estos hombres, varones, han podido seguir la virginidad
a servicio y consagración que quiere Dios. Pero bueno, esa es una realidad. El santoral prácticamente sigue esa idea. La virginidad es, ¿qué será? Sacra. Merece subir al altar. Y merece una misa, pues. No que la digan, sino que sea en su honor. O cosas semejantes. Bueno, ahí queda eso como que la pensemos, ¿no? Bueno, al hombre le ha gustado siempre la integridad de la mujer, cosa que por otra parte es controlable, mientras las fallas del varón no dejan huella. Cosa triste. Bueno, triste, ¿sí? Si las huellas de fallas en la virginidad quedaran impresas en la persona del varón, la cosa sería distinta. Muy distinta, por muy cándidas que sean las mujeres. A este se le nota, bueno, si dejara huella de ese episodio, las mujeres tendrían cómo escoger. No, ¿qué va? Mira cómo está tatuado, yo no sé qué tiene, pero por si acaso. En cambio, la mujer, los señores, caballeros, sí pueden hacer un examen médico, vamos a ver cómo está el cerebro, cómo está la digestión, encima. Y también lo otro, pues, ¿no? A ver si es que ha tenido relaciones o no. Bueno, eso hace, bueno, digo yo, que la mujer se sienta como, sí, bueno, una expresión así un poco, la sirvienta del hombre para la sexualidad. No sé si será términos correctos, decentes, urbanos, correctos y buenos. Pero por ahí. Tendríamos que cambiar muchas cosas, mis queridos hermanos. Habría que amar a todo el mundo de verdad, y no por apariencia, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo llegará eso? Preguntarle a San Pablo, ¿cuándo viene Cristo? Y nos va a decir, viene al final de este año. ¡Ay, no! Que nos den un año más. Probablemente nos dan un año más, y 10 años más, 100 años más, y no cambiamos. ¿A qué nos dan tanto tiempo? Por eso el Señor dijo, miren, no van a saber, no se lo voy a decir. Aunque cuando lleguen los agarro de improviso, a ponerse en orden. Bueno, terminando casi decimos, evidentemente la continencia sexual hasta el matrimonio y por lo tanto la virginidad prematrimonial es voluntad de Dios para ambos sexos. La virginidad prematrimonial anterior al matrimonio es una obligación para ambos sexos, no solamente para las niñas, para los caballeros. Eso es lo que manda el sexto mandamiento. El sexto mandamiento de la ley de Dios obliga a hombres y mujeres. Son deberes y derechos correlativos, recíprocos. Como suena literalmente el texto, parece dar la culpa a la mujer del daño o contaminación que sufre el hombre al tener relación con ella. Así como suena esta frase, parece que es la mujer la que contamina, ¿no? Cosas peores, ¿no? Lo del sombrero, lo del velo, la cosa que pasa, pues. Pero esta otra, como hay los señores, no puede ser. Exíjale al hombre, exíjale. ¿Qué tal que pusieran eso? Yo no sé de dónde, en la corte marcial de no sé quién, que diga, mire, usted tiene que traer una certificación médica B, y si no la trae, no hay otro. No, casamos, bueno. Sigue la cosa, sigue el mismo baile, ¿no? Pero habría que encontrar alguna fórmula un poquito más obligante para exigir nada más que orden, nada más que respeto por la muchacha, por la mujer, nada más que una justificación del amor que se le debe tener, etcétera. Bueno, pudiera interpretarse benignamente suponiendo que se hace referencia a relaciones ilícitas. Se trataría de mujeres prohibidas. De nuevo se tiene una visión peyorativa de la sexualidad.
Así, toda esa cita podría interpretarse magníficamente de San José, que sería el primer varón virgen por Jesucristo. Primer varón virgen por Jesucristo, en el Nuevo Testamento, naturalmente, es San José. Lo acompaña donde quiera que va su hijo, y más precisamente participa ya de la vida nueva en la resurrección. Todo eso que parece malísimo, mirado con ojos de amor al Señor San José, como lo ve su hijo, el Señor Jesús, es muy bueno. Porque es el primer hombre, primer varón virgen por Cristo. Suponemos que hay muchos varones virgen por Cristo, ¿no? O es que son tan poquitos que con uno solo o con dos no formamos, ¿qué será? Comunidad, algo así será. Bueno, mis queridos hermanos, hemos dado varios saltos aquí en esto y Dios quiera que para la próxima reunión que tengamos, ustedes ya hayan leído esto como con más profundidad en la palabra. No así, corriendo. Nadie va a hacer un examen, ¿no? Pero leído más despacio, decir, mira, este tema es muy fuerte, este tema es muy profundo. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Dejar que siga mi vida así como va? No, yo tengo todavía tiempo de acomodarla, pues, y de admirar a tal y a tal, que llevan adelante un estilo de vida así, de ayudar a mucha gente, de defender a los niños pequeños, bueno, muchas cosas, si uno lee esto despacio. Y también las ganas, creo yo que puede servir, las ganas de estudiar o de leer algo de Platón, por ejemplo, de los gnósticos también, sin volvernos gnósticos, ¿no? Pero ¿qué decían y por qué tuvieron o tienen tanta garra y dicen enseñan lo falso? Y nosotros con la verdad en la mano tenemos dos personas a la salida de la iglesia pidiendo limón. No, eso no puede ser. Tenemos que presentar una asociación, 1, 2, 3, 20 asociaciones de gente valiente que da un testimonio convincente de ser virgen por Cristo. Amén. Hoy no le hemos visto la cara a nadie. ¿Qué pasó? ¿No habrá alguna cara como que se deje ver? Puede ser que sí, puede ser que no. Ah. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Será hasta el próximo viernes. Estamos en la página 87. Sería bueno un buen repaso desde la 80 a la 87, que tiene cosas muy buenas. Bueno, algunas buenas y otras malas, pero las malas hay que volverlas buenas. Y las buenas tienen que volverse óptimas. Amén. Después me cuentan cómo les pareció esta conversación, qué huellas puede dejar, cómo se puede mejorar, porque es importante mejorar las cosas, ¿no? Cómo se puede mejorar. Y en fin, que Dios nos acompañe y nos bendiga. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te saludamos, José de Nazaret, esposo de María, descendiente de David, carpintero de tu pueblo, educador y padre virginal del Hijo de Dios. Intercede por la iglesia que comenzó en tu casa. Enséñanos a orar, a trabajar y a amar, como te enseñó Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, casados unos, solteros los otros, que el Señor les siga bendiciendo cada uno en su vocación y que leyendo estas cosas se sientan más contentos donde están, ¿no?
Y si no, habrá que cambiar de ruta, pues. Bueno, que se haga lo que Dios quiera y no solamente lo que a uno le gusta. Amén. Chao, chao. Que Dios nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.